Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy quiero compartir con ustedes un testimonio muy especial, profundo y conmovedor. Una historia de dolor, manipulación y resiliencia. Antes de comenzar, si te interesa escuchar más historias como esta, suscríbete al canal, dale like a este video y compártelo con alguien que pueda necesitar escucharlo. Cada acción ayuda a que más personas encuentren fuerza y esperanza. Lo que vas a escuchar es un relato anónimo, una voz que ha decidido contar su vida desde la infancia hasta la libertad, pasando por el dolor de crecer con una madre narcisista y la construcción de una vida propia. Iniciamos. No voy a decir mi nombre ni mostrar mi rostro, porque todavía hay partes de mí que tiemblan cuando pienso en las consecuencias de hablar. Mi testimonio es anónimo porque mi madre aún está viva, mis hermanos siguen bajo su influencia y sé de lo que es capaz. Pero necesito contar mi historia, no para señalar ni para vengarme, sino para liberar mi voz después de tantos años de silencio. Desde que tengo memoria, mi casa nunca fue un hogar. Crecí rodeada de paredes frías, donde el amor se medía con condiciones y donde todo giraba en torno a una sola persona, mi madre. Afuera, ante vecinos y familiares, era encantadora. Pero puertas adentro era implacable, capaz de aplastar mi espíritu con una sola mirada. Recuerdo una de mis primeras anécdotas, tendría 5 años y dibujé un paisaje con crayones. Fui corriendo a mostrárselo, esperando su sonrisa. Ella lo tomó, lo miró con frialdad y me dijo: «Esto no sirve. Tus hermanos lo hacen mejor. ¿De verdad crees que tienes talento?». Luego lo tiró al suelo. Desde ese día aprendí que con ella nada era suficiente. Mis hermanos crecieron siendo sus soldados. Si intentaba defenderme, repetían sus palabras. «Ay, mi nombre, siempre quieres llamar la atención, siempre te haces la víctima». En mi infancia había ciclos claros. A veces me abrazaba y me hacía sentir especial, pero de repente todo cambiaba. Gritos, insultos, desprecio. Crecí mendigando migajas de cariño, dispuesta a hacer lo que ella quisiera. En la adolescencia, la prisión se hizo más sofocante. Me prohibía salir, revisaba mis cosas, leía mis diarios para ridiculizarme. Una vez, recuerdo, a los 14 años, escribí que soñaba con viajar. Ella encontró las páginas y frente a todos leyó en voz alta mis palabras. «Ni siquiera eres capaz de sobrevivir aquí. ¿Cómo vas a sobrevivir en otro lugar? No seas ridícula». El gaslighting era constante. «Eso nunca pasó, te lo estás inventando, eres demasiado sensible». Mis hermanos reforzaban la confusión. «Mamá solo quiere lo mejor para ti, eres tú la que exageras». Me escapaba de casa de vez en cuando, caminaba kilómetros y lo más triste era que nadie me buscaba. Esa sensación de abandono me dolía más que cualquier insulto. Sabía que si me perdía o me pasaba algo, nadie iría a mi rescate. Era un cero a la izquierda. Sobraba totalmente en esa dinámica. Y no solamente con mi familia, con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, sino también con mis tías, con mis abuelos, con mis primos, tanto del lado materno como paterno. Entonces decidí ser perfecta. Me levantaba al amanecer, estudiaba hasta altas horas de la noche,
competía en todo. Fui la mejor estudiante, gané premios, medallas, diplomas, pero nada fue suficiente. Ella seguía encontrando defectos. Se metía con mi físico y me comparaba con mi hermana y mis primas. Mira qué bonita es tu hermana. Mira cómo se comporta tu prima. Llegó un punto que las odiaba, aunque sabía que no era culpa de ellas. Aún así, fui construyendo grietas en su control. Estudié fuera de la ciudad, hice amistades auténticas y descubrí quién era más allá de su mirada crítica. Cada logro era un acto de rebeldía, una chispa de libertad. La verdadera ruptura llegó cuando comprendí que no necesitaba su aprobación para existir, para ser feliz. Cortar todo contacto fue un proceso doloroso de años. Al principio fue desolador. La ausencia de llamadas y mensajes dolía más que cualquier insulto, pero también era una liberación. Hoy vivo en otro país, lejos de todo ese dolor. Estoy casada, tengo hijos maravillosos y descubro cada día nuevas formas de ser feliz. Mi vida es fascinante, llena de amor, risas y pequeñas victorias cotidianas que antes parecían imposibles. Pero antes de terminar, quiero contarles algo mucho más profundo, algo que pocas veces se dice en voz alta. Vivir con una madre narcisista es un dolor que atraviesa toda la vida. No es solo que grite, critique o compare. Es un patrón silencioso, calculado, que deja cicatrices invisibles. Las madres narcisistas actúan así porque su mundo gira en torno a ellas, su imagen y sus necesidades. No buscan el bienestar de sus hijos, sino moldearlos para que encajen en su narrativa, para sentirse poderosas y admiradas. Y el daño que dejan es profundo, porque aprendes a dudar de ti misma, a cuestionar cada emoción, cada recuerdo, cada logro. Recuerdo tantas veces sentirme atrapada en la confusión. Vivía pensando que yo era la culpable, la mala del cuento. Si alguien me miraba mal o se enojaba conmigo, automáticamente yo creía que había hecho algo mal. La dependencia emocional se construye así, de manera silenciosa. Aprendes que tu valor depende de la aprobación de alguien que nunca te va a dar lo que necesitas. Es un ciclo: amor, devaluación, confusión, culpa. Y de nuevo, amor, devaluación, confusión, culpa. Y este ciclo lo hacen por meses, por años, por décadas. En mi caso, me costó 38 años aprender o darme cuenta que yo estaba en este ciclo. Y es un ciclo que también se repite día a día. En un transcurso de 24 horas, tú puedes pasar por todas estas emociones de amor, devaluación, confusión, culpa. Es una locura total. Es por eso que llegan a debilitar todo tu sistema nervioso. Y es tan difícil liberarse de él que incluso cuando quieres escapar, tu mente te dice que no puedes, que estás equivocada, que mereces el castigo. Mi vida durante años fue como vivir dos vidas. Una dentro de casa, marcada por la culpa, la vergüenza y la ansiedad constante, y otra afuera, donde intentaba aparentar normalidad, intentando que nadie viera lo rota que estaba por dentro. Ver la relación de mi esposo o de mis amistades con sus familias fue doloroso,
porque lo de ellos sí funcionaba y yo sentía que lo mío estaba mal, que algo en mí era defectuoso. Yo no veía esa misma conexión que tenían esas mamás con sus hijos. Comparaba a la mía y yo nunca había alcanzado ese nivel de conexión. Vivía con una mezcla de envidia, culpa y tristeza, sintiendo que nunca podría ser suficiente, pero porque el defecto lo traía yo. Hasta ese momento yo no era capaz de ver que todo eso provenía de la salud mental de mi madre. Mi madre no solo dañaba mi mundo, también manipulaba a todos los que me rodeaban. Hizo creer a mis tíos, primos, familiares, amigos, que yo era rebelde, difícil, mala, diferente, con mal carácter, obsesiva, muy perfeccionista, que exigía mucho. Y aunque no era verdad, la percepción de los demás me aplastaba, reforzando la idea de que yo era la problemática, la del problema, que era algo mío. Cada cumpleaños, cada reunión familiar o comentario casual se convertía en un recordatorio de que siempre estaría atrapada en su narrativa. Querer demostrar que yo era otra cosa o que yo no era eso que ella les decía que yo era algo agotable y era algo insuficiente que yo solita no podía cambiar toda esa narrativa de años y años y años. Mi papel dentro de la familia era ser un cero a la izquierda, útil solo para sus planes y su ego. Recuerdo tantas anécdotas pequeñas que a veces parecen tonterías, que si tú no has vivido dentro de este ciclo, significa que tú estás dentro de una familia, podríamos llamar un poco más normal, pero que todas estas tonterías, toda esta suma de tonterías, dolían como grandes golpes. Como la vez que me castigó por algo que no hice y mis hermanos se rieron frente a mí porque ella los convenció de que yo exageraba, o los momentos en que intentaba buscar cariño, abrazos, aprobación y ella los retiraba de golpe, dejándome helada y confundida. Cada experiencia me enseñaba que no podía confiar en la realidad que vivía. Con el tiempo descubrí que la salida estaba dentro de mí. Poco a poco comprendí que podía construir una vida lejos de esa influencia. Aprendí a decir no, a poner límites, a desconfiar de los patrones de manipulación que me habían enseñado a normalizar. Descubrí que la libertad no era un regalo de otros, sino un derecho que yo debía reclamar. Cada paso hacia afuera era un acto de valentía. Mudarme, formar mi propia familia, rodearme de personas que me respetan y me aman. Hoy mi vida es completamente distinta. Como les comentaba, estoy casada, tengo hijos que nunca conocerán la manipulación que sufrí y cada día construyo felicidad, confianza y amor propio. Aprendí que la verdadera fuerza está en reconocer tu valor sin depender de la aprobación de quienes te hicieron daño. Si estás escuchando esto y sientes que estás atrapado en la sombra de alguien más, quiero que sepas que hay esperanza. La libertad es posible, aunque duela, aunque tengas miedo, aunque creas que eres la culpable. Puedes reconstruir tu vida, aprender a amarte y encontrar alegría auténtica. Cada paso, cada decisión de decir basta es un acto de amor hacia ti mismo. Quiero contarles cómo fue que me di cuenta de todo esto,
porque no ocurrió de un día para otro. Como les digo, tuvieron que pasar más de 30 años para darme cuenta de esto. Vivir con una madre narcisista es crecer en un mundo paralelo donde la verdad se distorsiona y la víctima termina creyendo que la culpable es ella. Durante años pensé que yo era la mala del cuento, que yo tenía un error o un defecto de fábrica, es decir, desde mi nacimiento. Y no solamente emocional, psíquico, de comportamiento, sino también físicamente, por todo lo mal que ella me hacía sentir y por todo lo fea que ella me decía que era. Mi madre no solo me manipulaba, me humillaba y me comparaba con otras personas. Muchas de ellas, amigas, primas, hermana. También me convencía de que todo eso era por mi bien y yo, sin entender, lo justificaba. Siempre me decía que personas con mi carácter se iban a quedar solas, pero yo decía, ¿cuál carácter? Siempre me hacía sentir mala, fea, gorda, lo peor de este mundo. Incluso ya casada, justificaba ante mi esposo sus humillaciones. Cuando él me decía, oye, eso no está bien, no es normal que te haga eso o que diga esto, yo siempre la defendía. Decían, es que tuvo una infancia difícil, es que no sabe expresarse. Siempre vivía dividida entre la realidad que él veía y la que yo había aprendido a aceptar como normal. Eso generó problemas en mi matrimonio, discusiones, distancias, lágrimas. Yo sentía culpa por no poder desprenderme de ella y vergüenza por no poder explicar lo que pasaba o lo que yo sentía. En una ocasión, mi mamá me dijo frente a él que yo era fea y mi esposo inmediatamente salió a mi defensa diciendo que yo era muy bonita y que yo era muy guapa y que estaba muy mal lo que ella me había dicho en frente de su mamá, de su abuelita y de otras personas. Y esto no solo sucedió una vez. En otra ocasión, en el posparto, pues con todos estos cambios hormonales, yo estaba pues deprimida, pasando pues todos estos momentos. Ella, pues muy angelical, fue a comprarme ropa, me llevó a comprar ropa, lo que yo quisiera, fue un día maravilloso, pero al final, al pagar en la caja, me aventó la bolsa y me dijo, toma para que ya no sigas deprimida. Eso me dio mucha vergüenza porque lo dijo frente al cajero y yo lo sentí como una humillación extrema. Algo que había sido un día maravilloso terminó siendo uno de los días más humillantes. Mi padre, por su parte, era totalmente o es totalmente indiferente. Siempre ha estado al margen, como si no viera nada, como si no existiera. Pero ahora entiendo que eso no era casualidad. Ella escogió al hombre perfecto para llevar a cabo su plan. Alguien pasivo, ausente, que nunca la cuestionara y que validara su poder por omisión. Él no me defendía, no intervenía, no preguntaba, simplemente no se daba cuenta o no se quería dar cuenta. Esa indiferencia fue otra herida silenciosa, aprender que no había nadie que me protegiera. Con los años comprendí que yo era el chivo expiatorio de la familia. Este término significa que una persona es designada para cargar con la culpa, los defectos y los problemas de todos, aunque no tenga nada que ver. Se convierte en el blanco perfecto de críticas, proyecciones y castigos. Mi madre me escogió porque yo era diferente, más sensible, más emocional, más independiente. Era la niña perfecta para depositar su frustración y mantener su imagen intacta. Mientras tanto,
mis hermanos eran los hijos dorados o siguen siendo los hijos dorados. Recibían elogios, privilegios y aparente amor. Digo aparente porque incluso ellos sufrían y siguen sufriendo. Aunque tengan favoritismo, también son víctimas. Son manipulados para ser extensiones de ella, para no cuestionarla, para repetir su narrativa. Viven en una jaula dorada. Por eso, aunque sean los favoritos, entre comillas, no pueden escapar, porque su identidad también está controlada. Y esto es muy triste porque ellos ya son adultos, con familias, con esposas, con esposo. Una madre narcisista no tiene empatía real. Puede fingirla ante los demás. Puede parecer encantadora, generosa, divertida. Por eso, cuando intentas contar lo que pasa, nadie te cree. Para el resto del mundo, ella es maravillosa. Para ti, es un verdugo silencioso. Crecí sin saber a quién acudir. Sabía que si le contaba a alguien, pensarían que yo exageraba o mentía, porque ella se encargaba de sembrar dudas. Ella es rebelde, ella es la difícil, es problemática. Yo me quedaba con el dolor atrapado, sin testigos, sin validación. Por eso hoy soy hipersensible, porque mi cerebro aprendió a detectar el peligro emocional, a leer cada gesto, cada tono, cada mirada para sobrevivir. Esa hipersensibilidad es una herida, pero también es mi fuerza. Me hace más empática, más consciente, más humana. Las madres narcisistas suelen desarrollar este comportamiento por una mezcla de factores. Heridas no resueltas, traumas, patrones familiares, una necesidad extrema de control y validación. Pero aunque haya explicaciones, no hay justificación. El daño que causan es real y la relación que uno espera con su madre, cálida, segura, incondicional, no existe. Simplemente no existe. No se puede tener una conexión auténtica con alguien que no tiene empatía y que te ve como un objeto para alimentar su ego. Así fue mi infancia. Así fueron mis años de adolescencia, mi juventud, mi adultez temprana, vivir confundida, cargando culpas que no eran mías, deudas que no eran mías, deudas que yo no pedí, intentando ser perfecta para ganar amor, justificando el abuso, defendiendo a quien me dañaba, defendiéndola con los ojos cerrados, por más humillante que fueran sus actos. Pero con el tiempo entendí que nada de eso era culpa mía, que yo no era la mala, la grosera, la fea, que no era rebelde ni difícil. Era una niña, una adolescente y una mujer buscando amor en el lugar equivocado. Y entendí que mi vida podía ser distinta. Hoy vivo libre, vivo en paz, vivo muy pero muy lejos de ella. Y aunque a veces duela, me abrazo a mi nueva vida con fuerza. Mi historia ya no me define, me enseña. También les quiero explicar lo que es el contacto cero, que es lo que estoy haciendo en este momento. El contacto cero es una herramienta fundamental para sanar del abuso de una madre narcisista. Significa cortar toda comunicación directa o indirecta con la persona que te hizo daño, incluyendo llamadas, mensajes, redes sociales e incluso contacto a través de familiares o de terceros.
no se hace por venganza, sino por supervivencia y salud mental, que es lo más importante. Es doloroso y aterrador porque después de años y años de dependencia emocional, tu mente lucha por aferrarse a esa relación, aunque esa relación haya sido tóxica y te haya llevado al infierno. La dependencia emocional hace que incluso al reconocer el daño, sientas culpa, miedo o vacío al romper estos lazos. Es un proceso lento, lleno de altibajos, donde la tristeza y la nostalgia aparecen, pero también la liberación y la reconstrucción de tu propia identidad. Mi psicóloga me explica esta dependencia emocional como la dependencia a las drogas. Es muy difícil salir de ahí, a veces es un mal necesario y cuando llevas mucho tiempo sin eso, llega todo este periodo tan difícil porque te estás liberando y estás sanando. La primera vez que me fui a vivir lejos de ahí, que me fui a vivir a España, yo no sabía que estaba pasando por esta situación y de ahí este vacío existencial que pasaba y que ahora entiendo que era aparte de ese desprendimiento físico, de ese primer paso a por fin salir de esta dependencia emocional. Lo más irónico y doloroso es que a pesar de todo lo que hemos sufrido, somos excelentes hijas, las mejores hijas, responsables, empáticas y dedicadas, a diferencia de lo que la gente externa puede pensar. La percepción social suele ser muy estigmatizada, equivocada. Muchos creen que las hijas del chivo expiatorio son malas, rebeldes o difíciles, pero la verdad es que estas hijas son las más resilientes, las que intentan sobrevivir y mantener el equilibrio en un ambiente hostil, las que han abierto los ojos y se han dado cuenta de todo este ciclo de manipulación tan doloroso para nosotras. Es absolutamente necesario hablar de esto. Existe un tabú muy fuerte sobre no hablar mal de la madre. Nunca hables mal de tu mamá. No se habla así de una mamá. Pero cuando la madre es narcisista y ejerce abuso sistemático desde que fuiste una bebé, callar significa permitir que el daño continúe. El silencio solamente hace más poderosos a los victimarios, a las victimarias. Estas mujeres son peligrosas para la sociedad porque pueden manipular, mentir y controlar no solo a sus hijos, sino también a familiares, amigos y vecinos. Pueden acabar con la vida de esta hija que hace de chivo expiatorio, proyectando una imagen encantadora mientras destruyen vidas en privado. La reputación de una hija que es víctima de madre narcisista muchas veces queda por el suelo. Y aún así, con toda esta vergüenza y con todo esto que se ha dicho sobre tus espaldas, tienes que salir adelante, dar la cara y luchar día con día por tu felicidad. Las víctimas, especialmente el chivo expiatorio, quedan marcadas con culpa, miedo y baja autoestima. Hablar de esto no es una traición, es un acto de supervivencia, de justicia emocional por tantos y tantos años de abuso y de silencio, y de prevención, para que otros puedan reconocer y escapar del abuso antes de sufrir daños irreversibles, que no tengan que pasar más de 30 años para poder darse cuenta de esto. Quiero cerrar este testimonio agradeciéndoles de todo corazón por escucharme hasta el final.
Este relato es anónimo y eso es muy importante. Mi madre es una persona muy conocida en mi país y compartir mi historia públicamente sin proteger mi identidad podría traernos represalias a mí y a mi familia. No se trata de miedo a hablar, sino de cuidar a quienes amo mientras doy voz a mi verdad. He compartido todo esto porque sé que hay personas allá afuera que están pasando por lo mismo que yo viví: dolor, confusión, manipulación, soledad. Aquí solamente les he platicado un 1% de todo lo que me pasó durante todos estos años. Y ustedes necesitan saber que no están solas, que no están solos, que es posible liberarse de estos demonios, si se puede llamar de una forma, sanar y construir una vida plena a pesar de las cicatrices que dejan estas relaciones. El hecho de que mi testimonio sea anónimo no lo hace menos real ni menos importante. Cada lágrima, cada recuerdo, cada paso hacia la libertad que comparto aquí es auténtico y tiene la intención de dar fuerza y esperanza a quienes lo necesiten. Así que aunque no puedan ver mi rostro ni escuchar mi nombre, mi historia está aquí y mi voz sigue viva, porque la verdad no necesita fama ni reconocimiento. La verdad sana, libera y transforma. Wow. Quiero agradecerles profundamente por tomarse el tiempo de escuchar este testimonio. Es un relato anónimo y esa privacidad, como ella lo menciona, es fundamental. Su madre pues es una persona muy conocida en su país y lo hace para proteger su identidad, porque si no esto podría causar más daño a ella y a su familia. La moraleja de todo esto es clara. Tu vida, tu felicidad y tu paz interior son lo más importante. Nadie, por muy cercano que sea, ni porque sea tu mamá, tu papá, tus hermanos, tu esposo, tu hijo, tiene derecho a destruir tu esencia, a robar tu alegría o a manipular tu corazón. Aprender a poner límites, a reconocer el abuso y a liberarte no es egoísmo, es un acto de amor propio y de valentía. Gracias de nuevo por escuchar y por llegar hasta aquí. Si este testimonio te tocó, suscríbete al canal, comparte este video con alguien que lo necesite y dale like. Así ayudamos a que más personas encuentren fuerza y esperanza en historias como esta. Y quiero dejarles con esta frase que resume todo lo que aprendí en mi camino. Puedes nacer bajo la sombra de alguien, pero nunca dejarás que esa sombra defina tu luz. Ámate, libérate y brilla con toda tu fuerza. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente episodio.